Bueno, hola a todos de nuevo, yo soy el profe Chuy y bueno, en este video vamos a seguir con la parte de dinámica de sistemas, señales y sistemas, como lo quieran llamar. En este caso el modelado de sistemas mecánicos, pero por un método diferente. Esta es una técnica de lo que se llama control moderno y es el modelado de sistemas, pero mediante el espacio de estados o la representación por variables de estado. El sistema que tenemos que representar es este sistema de masa resorte doble y nos piden obtener la... Bueno, lo que vamos a hacer es obtener su representación matricial en función de sus variables de estado. Ok, y bueno, vamos a comenzar con este ejercicio. Uh, Al igual que con los métodos clásicos como el de función de transferencia, necesitamos obtener las ecuaciones diferenciales que representan este sistema. Y bueno, algo que me faltó aclarar. Para este sistema lo que vamos a estar analizando son dos salidas. En este caso, los desplazamientos de cada una de las masas. El desplazamiento 1 que corresponde a la masa 1 y el desplazamiento número 2 que corresponde a la masa número 2. Todo esto en función de una entrada, de una fuerza que se aplica sobre la masa número 1, la cual vamos a llamar F, la fuerza F. Y bueno, en base a estos desplazamientos, a esta fuerza y a las características del sistema, vamos a obtener primero sus ecuaciones diferenciales entonces. Primero vamos a comenzar con la ecuación diferencial que describe a la masa número 1. Recordando que para este tipo de sistemas, la ley fundamental, si lo queremos ver, es la que utilizamos para describirlos, es la segunda ley de Newton de fuerza es igual a masa por aceleración. Bueno, la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces, comenzando con la masa número 1, sería entonces... también recordando que la aceleración en nuestro caso es igual a la segunda derivada del desplazamiento. ¿Ok? Para no estar escribiendo primero aceleración y luego doble derivada, lo marcamos de una vez así. Entonces, de un lado tendríamos la masa del bloque, que sería la masa número 1, multiplicada por su aceleración, que en este caso sería x sub 1 en doble derivada, x de t. Esto igualado a todas las fuerzas que actúan sobre este bloque, que para empezar sería la fuerza que le estamos aplicando, f de t. Esto más, bueno, menos en realidad, porque si recordamos, para este bloque todas las otras fuerzas que van a estar actuando son las de los dos resortes y la del amortiguador. Y siempre hay que recordar que la fuerza de un resorte o de un amortiguador siempre va a ser, su fuerza de reacción siempre va a ser opuesta a la dirección de la fuerza que se está aplicando. Si la fuerza se está aplicando hacia la derecha, bueno, las fuerzas de reacción van a ir hacia la izquierda. Por eso el signo negativo, porque se van a poner a esta fuerza. Primero sería la del resorte con constante K1, que entonces la fuerza en un resorte es su constante por su desplazamiento, que en este caso sería x1. Menos ahora la fuerza del resorte número 2, que igual sería su constante K2 por el desplazamiento neto que sufre este resorte, que en este caso sería el diferencial de los dos desplazamientos. Que como ahorita nuestro punto de referencia es x1, sería x1 de t menos x2 de t. Es su desplazamiento neto. Y la fuerza del amortiguador, que sería menos entonces igual negativa, porque va a ir en el opuesta a la fuerza F, que sería igual la constante del amortiguador multiplicada por igual la velocidad neta que sufre que se aplica sobre el amortiguador, que en este caso sería la diferencia de las dos velocidades, la velocidad del bloque 1 y del bloque 2, que la velocidad, pues la derivada de la posición, por lo tanto sería x1' menos x2'. Y ya tendremos nuestra primera ecuación diferencial. A diferencia de cuando hacemos análisis por funciones de transferencia, aquí no vamos a pasar todo lo que dependa de algún movimiento hacia el otro lado. No, así lo vamos a dejar despejada a la derivada de mayor orden, que en este caso sería x1 b'. Ahorita van a ver por qué. Entonces ya tendríamos nuestra primera ecuación diferencial. Lo único que vamos a hacer es, bueno, ahorita lo hacemos. Ahorita desarrollamos. Nuestra segunda ecuación diferencial sería la que describe a la masa número 2, que en este caso vamos a utilizar lo mismo. Entonces sería la masa número 2 multiplicada por su aceleración, x2' de t, igual a todas las fuerzas que actúan sobre él, que en este caso son 4. Las dos que son comunes a ambos bloques y estas que son propias a el resorte K3 y el amortiguador beta 2. Primero las que son comunes, que sería K2 multiplicada por, y en este caso como nuestro punto de referencia ahora es x2, sería x2 de t menos x1 de t, ya que son el desplazamiento neto. El sentido de las fuerzas es igual negativo. Vamos a tomarlo igual como siempre.
vamos a tomarlo también negativo, aquí todos negativos. Vamos a hacer la convención de que también todas las fuerzas son, bueno, que en este caso las fuerzas están yendo para acá. Así que sería K2, ahora sería beta 1. Beta 1 por X prima, X2' más, no, menos, perdón. Menos X1' de T. Ahora, las fuerzas del resorte K3 y del amortiguador B2. Si hacemos la... Bueno, estos signos están saliendo porque estamos haciendo una suposición de que el bloque se está moviendo hacia allá. Por lo tanto, las fuerzas de este resorte y de este amortiguador van a ir hacia este lado, ya que digamos que la fuerza se está aplicando hacia allá. Bueno, la fuerza se va a ir para acá. Y en el mismo caso, si la fuerza se está aplicando en esa dirección, las fuerzas de reacción del resorte K3 y del amortiguador beta 2 van a estar yéndose hacia la izquierda. Por eso también van a ser de signo negativo. En este caso sería menos K3 multiplicado por X2. Aquí simplemente es X2, ya que solo depende de este movimiento, ya que este lado está fijo. Y menos también beta 2 X2', porque depende de la velocidad. Y ya tendríamos nuestra segunda ecuación diferencial. Estas dos son las que vamos a utilizar ahorita para hacer nuestro modelado por variables de estado. Ok, ya tenemos este paso. Ahora el siguiente paso va a ser proponer nuestras variables de estado. ¿Pero qué son nuestras variables de estado? Bueno, las variables de estado son aquellas que, valga la redundancia, definen el estado de ciertos sistemas. Son variables que son propias de ese sistema. Por ejemplo, si es un sistema eléctrico de varias mallas, no sé, la corriente en una resistencia, el voltaje en un capacitor, la corriente en un inductor. Si es un sistema mecánico de ese estilo, puede ser, por ejemplo, la aceleración y la velocidad de un bloque, la posición de otro bloque y cosas de ese estilo. En nuestro caso, como es un sistema mecánico, vamos a utilizar las segundas que mencioné, posiciones y velocidades, que son, como les digo, son variables que definen el comportamiento de este sistema. Las posiciones como tal son nuestras salidas, pero las velocidades son, digamos que son ciertas variables que a veces no se toman mucho en cuenta, pero que gracias a este tipo de métodos sí podemos analizar también. Así que vamos a proponer nuestras variables de estado. ¿Cuántas variables de estado? ¿Cómo sabemos cuántas variables necesitamos? Bueno, eso se determina según el orden del sistema. Por ejemplo, si tuviéramos la función de transferencia de este sistema, en base a la función de transferencia se puede determinar cuántas. En base al orden del denominador de la función de transferencia se denomina cuántas variables de estado tenemos. Si sacáramos la función de transferencia de este sistema, tendríamos en realidad dos. Una que nos defina a esta salida, a X1, y otra que nos defina a X2. Cada una sería de orden 2. Y como queremos ambas salidas, bueno, tendremos que sumar ambas funciones de transferencia y la resultante sería una de cuarto orden, un polinomio de cuarto orden. Por lo tanto, necesitamos necesitamos 4 variables de estado. Las vamos a marcar como Z1, Z2, Z3 y Z4. Realmente podrían ser cualquiera las variables de estado, pero lo que se hace es tratar de que estas variables de estado sean como que variables que están muy relacionadas a esto. O sea, no digamos la fuerza en un resorte o la fuerza en un amortiguador, no, sino cosas relacionadas a nuestras salidas. Por ejemplo, la primera vamos a decir por convención que es X1 de T. Nuestra salida número 1, que sería el desplazamiento del bloque 1. Z2, ¿qué va a ser? Bueno, para, como les repito, estar analizando variables que definen al movimiento de este sistema, bueno, vamos a tomar la velocidad del bloque 1, que no sería otra cosa más que X1'. X3, ¿qué va a ser? Bueno, va a ser X2 de T, siguiendo la misma lógica, el desplazamiento del bloque 2. ¿Y Z4 qué va a ser? Bueno, siguiendo de nueva cuenta la misma lógica, sería la velocidad del bloque 2, que no sería más que la derivada de X2 de T. Esto también, ¿por qué se hace? Bueno, porque para tener la representación en variables de estado, necesitamos ecuaciones diferenciales de primer orden. Y así como tenemos nuestras expresiones, son ecuaciones diferenciales de segundo orden. Pero al hacer este cambio de variable, si lo queremos ver así, vamos a reducir el orden de estas ecuaciones diferenciales. Y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a hacer ese cambio de variable en nuestras ecuaciones diferenciales para tener
las ecuaciones diferenciales de primer orden que necesitamos. Que entonces sería M1, vamos a hacer las sustituciones, X1 B' no es otra cosa que derivar a X1'. ¿Pero qué es X1'? Z2. Por lo tanto, esto puede verse como Z2', prima de t. Bueno, vamos a ir despejando esto, porque al momento de hacer la representación en variables de estado, necesitamos a las derivadas de mayor orden, que en este caso van a ser las derivadas de primer orden, pues despejadas sin ningún coeficiente alguno. Entonces sería igual a 1 entre M1, para ir despejando, que sería menos. Vamos a poner primero a todo lo que depende de X1 o X2 al principio y al final la fuerza. Entonces sería menos K1 X1 de t, pero ¿qué es X1 de t? Z1. Menos K1 Z1. Menos K2 X1, que sería Z1. Más K2, que es X2 de t, Z3. Menos beta 1, que es X1', bueno, es Z2. Más beta 1. Beta 1, que es X2', bueno, Z4. Y ahora vamos a hacer lo mismo para la segunda ecuación diferencial. Haciendo lo mismo cuenta que es X2B', que no es la derivada de X2'. ¿Pero qué es X2'? Bueno, Z4, entonces esto lo podemos ver como Z4'. Esto no es de t. Esto es igual a, ahora 1 entre M1, o entre M2, perdón, para dejar todo despejado. Entonces sería menos K2 X2, que es Z3, más K2 X1, que sería Z1, menos beta 1, que sería X2', que sería Z4, más beta 1 X1', que sería Z2, menos K3 X2, que sería Z3, y menos beta 2 a X2B' de t, que es Z4. Bueno, y aquí me faltó en la anterior, simplemente sería más f de t. F de t sigue igual, ahí no se ocupó ningún cambio de variable. Y bueno, ya tendríamos hecho las sustituciones en nuestras ecuaciones diferenciales. Ahora ya la tenemos en funciones de nuestras variables de estado. Bueno, de las derivadas de nuestras variables de estado. Pero, como les repito, la matriz va a ser una de 4×4, una matriz cuadrada. Que, por lo que necesitamos 4 derivadas. 4 derivadas de primer orden. Y aquí realmente solo tenemos 2. Z2' y Z4'. Necesitamos Z1' y Z3'. Bueno, pero esas se sacan de forma mucho más sencilla. Se sacan de aquí realmente. Z1' no es otra cosa que derivar a X1. ¿Pero qué es X1'? Bueno, es Z2. Y ya tendríamos otra de nuestras ecuaciones diferenciales. Z1' sería igual a Z2. Ya lo tenemos en una expresión similar a las de aquí. A la derivada de alguna de nuestras variables de estado en función de las otras variables de estado. Y lo mismo tendríamos para Z3. Z3' sería otra cosa que derivar a X2. Y sería esto igual a Z4. Y ya tenemos nuestro vector de derivadas, que se compondría de estas derivadas. Nuestra matriz de la planta que vamos a sacar de los coeficientes que están de este lado de nuestras ecuaciones. Y también la matriz de entrada, que la vamos a sacar también de los coeficientes que acompañan a la función f de t. Y también después vamos a obtener la matriz de salida. Esa ahorita la sacamos al final. Así que bueno, tenemos que ir escribiendo ya todo en forma matricial. De este lado vamos a tener nuestro vector de derivadas, que sería Z1, Z2', Z3' y Z4'. Un vector columna. Y lo que va a estar de este lado es una matriz cuadrada que va a multiplicar al vector de variable que contiene las variables de estado. Z1, Z2, Z3, Z4. Esto que suma a otro vector que va a multiplicar, que va a tener todos los coeficientes que acompañan a f de t y que multiplican a f de t.
Ahora vamos a obtener los números que van dentro de esta matriz y dentro de este vector. Esto se saca de las ecuaciones que tenemos acá. Como recordamos, antes de eso, las matrices se multiplican, que es el renglón por la columna. El renglón de esta por la columna de esta. Y esto igualado a cada uno de a su elemento correspondiente de este vector. En este caso, z1' es igual a z2. ¿De qué forma podemos, qué números debe de tener este renglón para que multiplicado por esta columna nos dé esto? Bueno, pues serían simplemente 0, 1, 0 y 0. Porque al momento de hacer esta multiplicación, simplemente nos va a quedar z2. Por lo tanto, estos son los números que deben ir en este renglón. Y bueno, en el caso de f de t, en esta expresión no tenemos f de t. Por lo tanto, el número que va a ir ahí es un 0. Ahora vamos con el segundo renglón, los que corresponden a z2'. Aquí sí ya hay más coeficientes, que en este caso van a ser todos los que están aquí. Para que al momento de multiplicar a esto por esto, nos dé todo esto. Entonces, para el caso del que va a multiplicar a z1, solo tendríamos a menos k1 menos k2 entre m1. Menos k1 menos k2 entre m1. Para el caso de z2, el que va a quedar justo multiplicando a z2. ¿Qué tenemos? Tenemos a menos beta 1 y nada más. Menos beta 1 entre m1. Para el caso de z3 tenemos a k2, que sería k2 entre m1. K2 entre m1. Y para el que corresponde a z4 sería simplemente beta 1 entre m1. Ya tendríamos el renglón que correspondería a z2'. Si multiplicamos esto por esto, nos debe dar toda esta expresión. Pero aquí sí ya tenemos algo que multiplica f de t, por lo tanto aquí debe ir un 1 en el vector que acompaña a f de t. Ahora vámonos con z3. Z3 va a ser un caso similar a z1. Simplemente va a ser un número que multiplique... Solo tenemos z4 en la ecuación diferencial. Por lo tanto, ese renglón va a quedar de la siguiente manera. 0, 0 y 1. Al multiplicar este renglón por esta columna, simplemente nos va a dar z4. Y esto es igual a z3, z3'. Y del lado de f de t, bueno, no tenemos nada. Por lo tanto, es un 0. Y ya por último, para el último renglón, que sería z4', tendremos todo esto de acá. Vamos a hacer lo mismo que hicimos para z2. Lo que corresponde con z1 sería k2 entre m2. Lo que corresponde a z2 sería beta 1 entre m2. Beta 1 entre m2. Lo que corresponde a z3 sería menos k2 menos k3. Menos k3 entre m2. Y lo que corresponde a z4 sería menos beta 1 menos beta 2 entre m1. Menos beta 1 menos beta 2 entre m2. Ya tendríamos nuestra matriz de la planta y ya tendríamos la primera parte de la representación matricial. Voy a borrar todo esto de aquí. Y aquí me faltaba. En el caso de f de t, al igual que en la mayoría de los anteriores, tenemos un 0, ya que no tenemos ningún f de t sumando en esta parte. Por lo tanto, vamos a borrar esto de aquí. Ahora, lo único que nos falta es nuestra matriz de salida. En este caso, el vector de este lado va a ser nuestro vector de salida. Van a ser las salidas que tenemos, que sería x1 de t y x2 de t. Que son las dos salidas que estamos analizando. Los desplazamientos de cada una de las masas. Y esto va a ser igual a una matriz de 4×2. Digo, de 2×4. 2 porque son nuestras salidas y 4 porque son nuestras variables de estado. Un poco más chiquita que la anterior. El vector sigue siendo el mismo. Z1, Z2, Z3 y Z4. Listo. Ahora, ¿cómo vamos a obtener los coeficientes? De la misma manera que lo hicimos acá. Pero aquí vamos a utilizar estas ecuaciones de aquí. En nuestro caso de x1 que es igual a z1, como lo habíamos planteado aquí. Nuestra salida, nuestro desplazamiento del bloque 1 simplemente es igual a z1, a nada más. Z1 no está sumando con alguna de las otras variables. Por lo tanto, la columna, el renglón que necesitamos aquí multiplicado por esta columna debe ser de la siguiente manera, que sería 1, 0, 0, 0. Ya que solo va a tener, ya que al multiplicarlo esto por esto, simplemente nos va a dar z1, como en las expresiones que tenemos acá. Y para x2, pues lo mismo. x2 es igual a x3, a z3, perdón. Por lo tanto debe ser 0, 1, 0. Para que al momento de multiplicar esto por esto nos dé z3 solamente.
Y con esto tendríamos ya nuestra representación matricial para poder analizar a este sistema mecánico. La primera parte que nos relaciona a las variables de estado con la entrada de este sistema, con nuestra entrada. Ajá. Y de este lado tenemos la forma matricial que nos está relacionando a las variables de estado con las salidas del sistema. Digamos que es como si tuviéramos los bloques, algo así. Digamos que aquí están nuestras variables de estado. Bueno, que aquí serían Z. Aquí tendremos nuestra entrada F. Aquí tendremos nuestras salidas X. Y todo lo que está aquí adentro son todas estas matrices que nos están relacionando a la entrada con las salidas. Ajá. Y bueno, en realidad con esto terminaríamos este ejercicio. Como pueden ver, el análisis por variables de estado, no sé, a mí me parece mucho más conveniente que el análisis por funciones de transferencia, sobre todo para sistemas complejos como este. Y además de que ya en la práctica, de hecho, es mucho más eficiente implementar este tipo de representaciones que por funciones de transferencia. Al momento de construir diagramas de simulación y todo eso, es mucho más sencillo hacerlo por variables de estado. Y además de que es mucho más práctico, puedes controlar muchas más variables en lugar de solo estar analizando la entrada y la salida. Ahora estás analizando variables internas como las velocidades, cosa que por funciones de transferencia no se puede hacer. Y por eso, bueno, este método de control moderno pues es mucho más eficiente, y al momento también de implementar sistemas como ya tal de control a un sistema de ese estilo, son mucho más eficientes que los del control clásico. Pero eso ya lo veremos en otros videos. Y bueno, espero que este video les sirva mucho. Espero haber explicado bien cada uno de los pasos. Igual si tienen alguna duda pueden escribirlo en los comentarios o mandarme un mensaje a mi página de Facebook. Síganme en mi página. Y bueno, recuerden suscribirse, darle like a los videos. Si conocen a alguien que le pueda servir, bueno, compártanselo. Y bueno, muchas gracias por haber visto este video y nos vemos en el siguiente. Así que bueno, gracias y hasta luego.